Siempre estamos viviendo, experimentando y tomando decisiones. Es parte de la vida, es parte de las reglas de esta vida. Hoy día hablamos de cómo darle una mejor solución a un problema. Bienvenido a Directo al ADN. Mira, cada vez que estás viviendo un problema, una situación estresante, por lo general sueles pensar que tú eres la única persona que está viviendo esto. Eres la única persona que está experimentando esto. Entonces, esa es la primera idea que te tienes que sacar de tu mente. Tú no eres la única persona que está viviendo lo que estás viviendo, ¿ok? Ese es por un lado. Ahora, tienes también que darte cuenta que todo el tiempo nosotros estamos viviendo, experimentando y tomando decisiones. Vives algo, lo experimentas y luego tomas la decisión si sí o si no. Entonces, eso es una regla, esa es una ley de vida, por así decirlo. Entonces, si tú estás viviendo en esta vida, lo mínimo que tienes que saber cómo operan estas leyes de vida. Por lo tanto, tienes que darte cuenta, tienes que enterarte que siempre que tienes un problema vas a vivir dos realidades en paralelo, una realidad interior y otra realidad exterior. La realidad exterior vendría a ser el problema propiamente dicho, y la realidad interior vendría a ser la manera como respondes ante lo que está sucediendo allá afuera. En otras palabras, hay una realidad exterior y hay una realidad interior. Y no necesariamente ambas realidades son las mismas, ¿sí? Ahora, la realidad exterior no necesariamente se puede modificar, pero la realidad interior es que yo te lo prometo, te lo sello y te lo firmo que siempre, siempre, siempre se va a poder modificar. Bueno, ahora esto podría sonar como sí, bla, 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 bla. Entonces, si tú todavía no tienes esa creencia de que tú tienes el control interno, pues eso básicamente se convierte en uno de los grandes obstáculos para que tú puedas solucionar un problema. Entonces, cada vez que tú tienes un problema, una situación estresante, tienes que lidiar con dos, ¿ok? Con dos experiencias, con dos realidades, la de adentro y la de afuera. La de adentro te va a seguir a donde tú vayas. La de adentro te va a seguir a donde tú vayas. Lo interesante es que la de adentro se puede cambiar, se puede modificar y puede alterar lo que está pasando afuera, ¿ok? Porque adentro, tú sabes, ¿no? Tú con tu pensamiento estás todo el tiempo encendido. ¿Sí? A donde quiera que tú vayas, tu pensamiento o lo que estés pensando con el problema que te está aquejando, pues siempre vas a estar con él, siempre vas a estar con el pensamiento. El pensamiento siempre está encendido, el pensamiento nunca está apagado. Entonces, lo de adentro sí se puede modificar. Entonces, ¿no te parece, vamos a decir, sensato que pudieras primero enfocarte en cambiar, en modificar algo de ti? ¿No te resulta un poco tonto y estresante querer cambiar algo externo cuando a veces no lo puedes hacer? ¿No es un poco tonto gastar toda tu energía en tratar de solucionar algo externo cuando a veces no se puede modificar, no se puede cambiar? Y esa energía la podrías utilizar para modificar algo que tienes que cambiar adentro. Entonces te sugiero que por un momento simplemente veas el problema desde otro ángulo, veas el problema desde otra perspectiva, que si lo estás viendo desde este ángulo, entonces te des un tiempo a poderlo ver desde otro ángulo, porque yo te garantizo que lo interpretarás de otra manera, lo verás de otra manera y muy probablemente le darás solución desde otra manera. Entonces a todo eso se le llama la realidad interior. Y muchas veces el problema es así, el problema externo es así, pero la realidad interna es así. A medida que vas tomando decisiones, entonces vas creando tu propio sistema de pensamiento. Y cuando
tú tomas una decisión ante un problema, lo interesante de todo esto es que eso se queda almacenado para que la próxima vez cuando tengas un problema igual o parecido, entonces responderás de la manera que por lo general sueles responder. Por eso lo de adentro es lo primero que tienes que modificar, ¿sí? La manera cómo estás viendo el problema. Si tú lo estás viendo desde este ángulo y no te está trayendo muchos resultados, entonces tendrías que cambiar un ángulo diferente, ¿correcto? Y cuando digo un ángulo diferente me refiero que muchas veces tienes que modificar una creencia, muchas veces tienes que dejar de hacer algo, muchas veces tienes que modificar una manera de accionar. Recuerda, realidad interna, realidad externa. Por eso las personas se agotan demasiado, porque tienen que lidiar con dos realidades y a veces las dos realidades no están en paralelo. La realidad externa puede ser rojo y la realidad interna puede ser amarillo. Entonces ese contraste es lo que hace que se consuma mucha o demasiada energía. Cuando tú vas a tomar una decisión, ¿sí?, esa decisión que tomas se va a quedar almacenada en tu neurología, se va a quedar almacenada en algún lugar de tu cerebro. Entonces, cada vez que estás viviendo una situación estresante, entérate de que estás viviendo dos realidades en paralelo. Y no necesariamente la realidad interna es igual a la realidad externa, porque el sistema nervioso central, tú sabes que justamente tiene esa capacidad de interpretar, y a veces una mala interpretación del problema o de lo que está pasando afuera puede hacer que modifique toda la perspectiva de todo el problema. Por eso las personas consumen mucha energía cuando tienen un problema, porque otra vez tienen o tenemos que lidiar con dos realidades. Bien, entonces mira, cuando tú tomas una decisión, esa decisión se queda almacenada porque te va a servir para los futuros problemas que tengas. Por eso, cuando estás viviendo una situación estresante, estás poniendo una nueva información en tu cerebro y esa información será la misma que usarás en el futuro cuando se vuelva a repetir una situación igual o parecida a la situación que estás viviendo en este momento. Entonces, cuando tengas un problema, date cuenta, entérate que es una manera de ver ¿cómo está tu sistema de creencias interno? Porque tú vas a responder ante el problema de acuerdo a tu paquete de creencias, de acuerdo a lo que lleves dentro. Entonces, aprende a ver, cada vez que tengas un problema, aprende a verlo de que es una manera de que tú te vas a dar cuenta cómo estás tú por dentro. ¿Es una manera de crecimiento? Sí. ¿Es una manera de poder modificar algo? Sí. ¿Es una manera de podernos darnos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar o modificar dentro? Pero por supuesto que sí. Pero ese es un hábito, ¿correcto? Ese es un hábito. El humano promedio cada vez que tiene un problema siempre piensa ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho? Pero si tú dejas esa manera de ver los problemas y más bien te enfocas en qué aprendo yo de esto, qué me está diciendo esto a mí o cómo puedo yo resolver este problema y cómo puedo contribuir para que no se vuelva a repetir en el futuro, entonces ya estás poniendo nueva información a tu cerebro, porque otra vez esa información es la misma que usarás allá en el futuro.